Mi nombre es Daniela Pernaroli, soy neurofisióloga y epileptóloga en el Servicio de Neurofisiología Clínica y Epileptología del Centro Hospital Universitario Marsella. Quiero primero que nada agradecer a los organizadores de este simposio de haberme invitado a participar y les voy a hablar sobre el electroencefalograma neonatal. Como ustedes saben, el electroencefalograma nos permite explorar la actividad cerebral, tanto cortical como subcortical, de una manera bastante accesible, de una manera reproductible, sin necesidad de hacer una maniobra invasiva para el paciente, que se puede hacer fácilmente en el servicio de neonatología o de reanimación al lado de la cama del paciente, y que es posible hacerlo incluso en niños que están intubados, sedados o con tratamientos bastante importantes. El interés en neonatología es que junto con la clínica y con las imágenes nos permite evaluar de manera global y de manera dinámica, es decir, hacer un seguimiento y una evolución de la función cerebral. Y va a tener un interés tanto diagnóstico como predictivo muy precozmente en el periodo neonatal, lo que lo transforma en el examen de referencia en el recién nacido, porque lo podemos hacer incluso todos los días si es necesario, y nos permite también dentro de los protocolos de seguimiento, por ejemplo, en el prematuro, como lo vamos a ver, realizarlo a edades corregidas que son claves para el bebé. Y tenemos varias aplicaciones: determinar la edad gestacional del paciente, poder evaluar un eventual sufrimiento cerebral, ya sea hipóxico o de otra etiología. En el caso justamente de las encefalopatías hipóxico-isquémicas nos permite tomar la decisión para una hipotermia terapéutica y poder seguir también el estado del paciente. Y en caso de una lesión focal nos permite también hacer un pronóstico según, por ejemplo, las características, si hay crisis o no, o el ritmo de fondo, y diagnosticar las crisis neonatales, que si bien la mayor parte son sintomáticas, podemos encontrar también ciertas crisis que dependen de una actividad epiléptica primaria. En general, por la técnica, lo ideal es tener un bebé relativamente calmado, lo que no siempre es posible. Es un examen que es largo, porque necesitamos registrar todos los estados de vigilancia, y como vamos a ver, eso implica un trazado de una duración mínima de 45 minutos a una hora. Por supuesto, también entre medios un bebé que va a estar recibiendo atenciones de paramédicas, que va a llorar y que va a tener como distintas como intercurrencias que van a hacer que el examen tenga que ser un poco más prolongado, en condiciones de asepsia estrictas. Y muy importante el rol del técnico, de la enfermera, en observar el paciente, anotar las cosas que se puedan ver, porque incluso cuando tenemos un video, el bebé puede estar dentro de una incubadora, puede estar cubierto, y nosotros no vamos a tener acceso a la visión como lo tiene la persona que está al lado del paciente. Siempre es un registro poligráfico, es decir, además de los electrodos que colocamos para ver la actividad cerebral, lo mínimo es contar también con la respiración y con la frecuencia cardíaca, lo que nos permite, por ejemplo, en los casos de las crisis convulsivas, a veces estas solamente se manifiestan clínicamente por una alteración de la frecuencia cardíaca o de la respiración, y lo que nos permite también eliminar artefactos. Y también anotar el tipo de ventilación y todos los medicamentos, especialmente si hay una sedación, porque eso puede influir en la actividad electroencefalográfica. Nosotros usamos electrodos en cúpula o ahora últimamente la mayor parte de los servicios cuenta con gorros que tienen los electrodos integrados, que facilita el trabajo del técnico porque se colocan directamente en la cabeza del paciente, y hay distintas tallas de prematuros o de términos. Y vamos a usar en general 8 electrodos según el sistema 10-20 que ustedes conocen, adaptado al niño según el tamaño de la cabeza, que van a estar repartidos de manera simétrica sobre los dos hemisferios en las regiones frontales, rolándicas, temporales y occipitales. Y como ustedes saben, por convención, las cifras pares van a corresponder al hemisferio derecho, las impares al hemisferio izquierdo. Y nosotros particularmente en el servicio, hace 4 años, y yo elaboré un protocolo donde incluimos también el Vertex CZ, que nos permite
ver más, de manera más acuciosa, sobre todo las puntas rolándicas del prematuro que vamos a ver. Es importante contar con buenas impedancias, con menos de 10 kilo-ohm, y el montaje, nosotros usamos un montaje que se llama Pipo por Royal, que es longitudinal, pero cada servicio en general tiene su montaje y se pueden adaptar además al tipo de paciente, al tipo de patología, así que es algo que cada servicio puede elaborar en sus protocolos. Y como hablábamos recién, importante también la presencia de poligrafía con los electrodos al menos respiratorios y electrocardiográficos, y eventualmente se pueden añadir electrodos suplementarios, por ejemplo, en los músculos, si queremos hacer, por ejemplo, si hay crisis que se manifiestan con clonías, nos permite ver la actividad electroencefalográfica y ver la actividad muscular con las manifestaciones motrices de la crisis, o electrooculograma cuando queremos ver, por ejemplo, estados de sueño. Para la interpretación del electroencefalograma neonatal es muy importante ser riguroso en la metodología y en la técnica, y como decíamos recién, la información clínica tiene que ser completa. No se puede interpretar un trazado sin conocer al menos ciertas informaciones básicas, por ejemplo, las circunstancias de embarazo y parto, la utilización, por ejemplo, de ciertos tipos de anestesia que puede alterar el electroencefalograma, los eventos que ocurrieron durante el parto y después del parto, como por ejemplo la presencia de asfixia, depresión neonatal, los tratamientos, si hubo convulsiones, en qué minutos se produjeron, la localización, la duración, qué tratamiento se administró, qué tipo de movimientos se observaron, y también en general la parte clínica, el examen neurológico, cómo se encuentra el paciente en cuanto a conciencia, en cuanto a respuesta. Sí hay exámenes clínicos que se han hecho y que han mostrado cierto tipo de alteraciones, notoriamente la ecografía o una resonancia, y cuál es el estado clínico del paciente entre dos exámenes. Por ejemplo, si ha habido una mejoría, si ha habido una deterioración clínica o si han habido eventos intercurrentes. Por lo tanto, la interpretación, el desafío, es que de una parte va a depender de la edad actual del cerebro y de la edad corregida, porque ahí está la maduración, además que va a tener lugar sobre todo en los prematuros, del estado de vigilancia. Y también otro desafío es que como la actividad cerebral cambia enormemente con la maduración en los recién nacidos, tanto de pretérmino como de término, podemos observar ciertas anomalías que van a caracterizar ya sea por alteraciones de los grafoelementos fisiológicos, aparición de ciertas figuras que van a ser específicas, patológicas, y también tener en cuenta que ciertas figuras que pueden ser fisiológicas a cierta etapa van a ser patológicas si persisten más allá de una cierta etapa. Por lo tanto, hay signos de disfuncionamiento cerebral que se pueden manifestar en el electroencefalograma por la persistencia o la repetición de ciertos patrones con características inmaduras. A mí me parece que lo que es súper importante para poder analizar un trazado neonatal es tener un cierto orden, un poco en el análisis de los trazados, sobre todo para gente que al principio no tiene mucha experiencia, después eso se transforma como en algo bastante automático, y lo que vamos a mirar dentro del trazado son ciertas características generales, que son la continuidad de la actividad, la organización temporal de los ritmos, lo que llamamos la labilidad o los estados de vigilancia, la organización espacial, es decir, cómo se distribuyen de manera antero-posterior las distintas figuras del electroencefalograma, la simetría, la sincronía, la presencia de grafoelementos fisiológicos, de grafoelementos patológicos, la reactividad, que nosotros la vemos especialmente los estímulos auditivos en el recién nacido, porque no hay estimulación nociceptiva a esta edad, y los distintos estados de vigilancia y sueño. Así que vamos a empezar comentando cada una de estas características. Con respecto a la continuidad, una actividad es considerada como continua si no hay disminuciones o atenuaciones de voltaje o aplanamientos con una amplitud inferior a 25 microvolts por más de 2 segundos. ¿Okay? Y aquí hay distintos conceptos. Está el concepto entonces de continuidad, que es este trazado donde no hay estos aplanamientos de más de 2 segundos. Está el concepto de discontinuidad, pero también está el concepto de alternancia, que puede ser fisiológico en ciertos estados de vigilancia y a ciertas edades. Por lo tanto, en general, esto va a depender de la edad gestacional del paciente,
porque nosotros vamos a pasar a medida que el cerebro comienza a madurar de una actividad que es muy discontinua en el gran prematuro y a medida que este cerebro madura y que el recién nacido se acerca al término, la discontinuidad va a comenzar a disminuir y el trazado va a ser más y más continuo. También va a depender del nivel de vigilancia, porque en ciertas etapas como el sueño quieto o el sueño calmo o el sueño alternante, que va a pasar a ser el sueño alternante en el recién nacido de término, una discontinuidad relativa corta dentro de cierto límite va a ser fisiológica. Y también hay factores como la temperatura, el tratamiento que pueden influir. Los niños que están en hipotermia o que están sedados con opiáceos o con benzodiazepinas pueden presentar una discontinuidad debido al tratamiento. Por lo tanto, cuando vemos un trazado discontinuo, lo que vemos son periodos de alto voltaje que van a tener distintos ritmos con fases de depresión completa, en que el trazado se ve prácticamente plano. Como ustedes ven aquí en la figura, por ejemplo, este es el caso de un gran prematuro, 27-28 semanas, donde se ve esta salva de actividad que va a estar intercalada con estos periodos de depresión bastante pronunciados, mientras que un trazado alternante va a presentar periodos de alto voltaje, pero la depresión va a ser relativa, es decir, no es un trazado totalmente plano, sino que es una actividad menos amplia que la que se ve en estas salvas de actividad. Por lo tanto, como estábamos comentando, vamos a tener este cambio gradual desde un pattern discontinuo hasta un pattern continuo gracias a la maduración cerebral. Y también esta continuidad generalmente se va a ocurrir primero en vigilia y podemos encontrar una pequeña discontinuidad residual en el sueño, incluso en el recién nacido término. Así que lo que es importante es que ha estado bien estudiado que la duración de estos periodos, de estos intervalos de hipoactividad o de depresión del trazado, van a ser más largos en el prematuro, van a ser cada vez más cortos a medida que el bebé va madurando y la duración de estos intervalos está reconocida como normal para cada etapa para cada edad gestacional. Por lo tanto, podemos en el fondo evaluar la duración de estos intervalos, compararlo con la edad corregida, y eso nos permite saber eh, primero que nada, cuál es la edad gestacional según el trazado del bebé, y segundo, si la duración de estos intervalos es normal o no. Por lo tanto, si vemos que los intervalos son más largos de lo que corresponde por la edad corregida, significa que o la edad corregida no es correcta, y si es correcta, significa que es algo patológico, siempre que no hayan factores externos como la sedación que están interviniendo, por supuesto. Entonces, acá les muestro, por ejemplo, un trazado de un bebé de 32 semanas, donde vemos estos periodos de depresión y de discontinuidad, comparado con un trazado de recién nacido, donde ustedes ven que la actividad es bastante continua. El segundo punto tiene que ver con la organización temporal de los ritmos y se refiere que una vez que conectamos al bebé y que el trazado comienza a transcurrir, la actividad cambia. Es decir, no hay una monotonía, sino que vemos que a medida que pasa el tiempo durante el registro, vamos a observar distintos grafoelementos, distintas variaciones que van a corresponder a los distintos estados de vigilancia del bebé. Estas modificaciones del electroencefalograma corresponden a variables internas del bebé. No es una respuesta a estímulos externos como lo es la reactividad. Tienen que ver con toda la parte un poco de organización de ciclos circadianos. Bueno, hay gente que hace sueño como conoce todo eso, y se refiere a variaciones que conciernen tanto la frecuencia de los ritmos, es decir, frecuencias más o menos rápidas, la continuidad del trazado, porque vamos a ver que, por ejemplo, en ciertas etapas del sueño la actividad puede volverse ligeramente discontinua, y tiene que ver también con el voltaje, que la actividad va a ser más o menos amplia según el estado de vigilancia. Ustedes saben que el recién nacido duerme la mayor parte del tiempo, y a diferencia del adulto que tiene un ciclo de aproximadamente 1 hora y media de sueño, donde vamos a encontrar el sueño lento, no REM, el sueño REM, y el sueño lento de nuevo hasta el despertar, en el recién nacido este ciclo dura entre 45 minutos y 1 hora. Y vamos a pasar de un bebé en vigilia
a la primera etapa, que es el sueño agitado, que es el precursor del sueño REM, del sueño que nosotros hablamos, decimos paradoxal, con el sueño agitado o sueño activo, número 1, que es el que sigue inmediatamente a la vigilia, que va a ser variable entre 15 a 45 minutos, es decir, puede variar en duración, seguido de una etapa de sueño calmo o sueño quieto, que es el precursor del sueño lento, que es un periodo más fijo y más estable, que dura en general aproximadamente 20 minutos y que va a ser seguido por una segunda etapa de sueño activo, de sueño agitado, que se llama el sueño agitado 2, que es el que sigue al sueño calmo y que también va a ser variable entre 15 a 30 minutos. Y nuevamente en otro periodo de vigilia, y estos ciclos van a sucederse durante todo el día, con etapas también de lo que se llama estados indiferenciados o indeterminados, que vamos a verlos después. Lo que es importante es que, ¿por qué hay que tener un ciclo entero de vigilancia en el recién nacido? Porque de partida, muchas veces es en el sueño quieto o en el sueño calmo donde nosotros vemos las anomalías o las crisis o las espigas o las figuras epilépticas, porque tal como ocurre en el niño mayor o en el adulto, el sueño lento, en este caso su equivalente, que es el sueño calmo, es el minuto donde hay una sincronización de la actividad cerebral y es el minuto donde las anomalías pueden aparecer. Por lo tanto, si nosotros tenemos un estado de vigilia o tenemos sueño agitado y no obtenemos el sueño calmo, no podemos asegurar 100% que no hay anomalías epilépticas. Por lo tanto, es muy importante poder contar con un registro que incluya el sueño calmo. Y como este puede llegar en un periodo variable, o sea, podemos tener la suerte de que hay 15 minutos de sueño agitado, inmediatamente después sueño calmo, pero puede haber 45 minutos y después el sueño calmo, en general mínimo 1 hora. Lo otro que es importante es que ustedes, como ven ahora, en el bebé, hasta los 3 meses de vida, a diferencia del adulto, el bebé siempre se duerme en sueño activo o en sueño agitado, que es el precursor del sueño REM. Ustedes, como saben, el dormirse en sueño REM es totalmente patológico después de los 3 meses, solamente los narcolépticos se duermen en sueño REM. En cambio, como hay una gran cantidad de sueño activo, sueño agitado en el recién nacido, que tiene que ver con el rol del sueño REM en el niño, porque es la etapa en la cual hay plasticidad, hay conexiones sinápticas, y como un cerebro que está en maduración, necesitamos mucha cantidad de sueño paradoxal, y a medida que la maduración va aumentando, esta cantidad de sueño REM va disminuyendo. Por lo tanto, estas características que son típicas del bebé nos permiten un poco también tener esta idea con respecto al electroencefalograma y van al concepto de que para ver la variabilidad o la labilidad o los distintos estados de vigilancia necesitamos que el registro sea suficientemente largo. Y estas variaciones, como ustedes ven, pueden estar presentes muy precozmente, incluso en el gran prematuro, de 22 a 24 semanas, se ven etapas de pre-sueño agitado, sueño calmo, que lo que nosotros vemos en realidad es que la actividad es discontinua porque es un prematuro, pero la discontinuidad es aún más larga en ciertas etapas que son los precursores del sueño calmo. Pasando a la organización espacial, vamos a ver que la organización espacial tiene que ver con la topografía de los elementos fisiológicos que van a organizarse, van a tener una organización antero-posterior. Ustedes saben, en el adulto o en el niño más grande nosotros hablamos de un ritmo de fondo, que es el ritmo posterior, el ritmo occipital, que se va a ir poniendo en su lugar a medida que el cerebro va madurando. Ustedes saben que la maduración en general va de caudal acefálico, por lo tanto son las regiones posteriores que van a comenzar en el fondo como su maduración, y esto va a irse moviéndose a las regiones anteriores. Por lo tanto, lo primero que se va a poner en lugar son los ritmos posteriores alrededor de las 32 semanas, después van a ser más difusos y finalmente van a seguir el sentido de la maduración y de la mielinización del cerebro en el recién nacido término, y ya los ritmos anteriores van a estar organizados. Por lo tanto, los grafoelementos van a ir localizándose en zonas específicas con una distribución específica. Sabemos que las ondas lentas, por ejemplo, van a ser posteriores, que ciertas figuras, por ejemplo, como los transientes frontales, van a ser más bien anteriores, y esta organización va a ser respetada en el recién nacido normal o en el bebé normal.
La simetría se refiere a que los grafoelementos fisiológicos necesitan estar representados sobre los dos hemisferios de manera equilibrada, es decir, en la misma cantidad y en la misma calidad. Eh, Sin embargo, esta simetría se evalúa sobre toda la totalidad del trazado, porque en algunos minutos pueden haber asimetrías que son transitorias y eso es absolutamente normal. Por ejemplo, vemos acá un trazado normal de un bebé donde se ven que son dos trazados uno sobre el otro, que pueden haber efectivamente ciertas variaciones con respecto al contenido de la frecuencia, pero es un trazado que en su globalidad muestra una simetría. Esto es importante, ¿por qué? Porque si vemos, por ejemplo, que hay ciertos grafoelementos fisiológicos que se muestran solamente en un hemisferio, eso puede indicarnos que hay una lesión en el otro hemisferio que no es capaz de generar esta figura fisiológica, ya sea un accidente vascular, ya sea una malformación cortical, ya sea una megalocefalia o alguna otra patología. Ahora, eso con respecto al contenido. Cuando vemos con respecto a la aparición de los grafoelementos fisiológicos, hablamos de la sincronía. Y tiene que ver con tanto la aparición de las figuras a un lado y al otro que se hagan al mismo tiempo, como también a los pasajes de discontinuidad. Porque en general la aparición de periodos de actividad debe realizarse de manera relativamente simultánea o con un desfase de menos de 2 segundos entre los dos hemisferios. Entonces, esto también se va a presentar a medida que el recién nacido va a madurar, porque en el prematuro, como ustedes saben, como la mielinización del cuerpo calloso y de las fibras interhemisféricas todavía no está bien completa, la actividad no solamente es discontinua, pero también puede ser asincrónica o asinérgica, es decir, vemos un desfase mayor al que observamos en el recién nacido de término, pero a medida que la maduración del cerebro se realiza y que hay una maduración y una mielinización en el recién nacido de término, necesitamos que la actividad sea sincrónica y sinérgica. Cuando no es así, hay que sospechar que puede haber una malformación asociada, por ejemplo, en el síndrome de Aicardi, donde hay una agenesia del cuerpo calloso, las fibras interhemisféricas no van a estar en su lugar y podemos ver estos trazados asinérgicos y asincrónicos. Por lo tanto, esto es un concepto importante que va a comenzar a desarrollarse en el recién nacido. Primero, la actividad va a transformarse en sincrónica en el sueño agitado desde las 28 semanas y en el sueño calmo todavía puede haber una falta de sincronía hasta las 35 o 36 semanas e incluso a término siempre que sea transitoria. Entonces, como ustedes ven, esto va a variar según la edad gestacional. Lo que se ve es que en el gran prematuro de menos de 30 semanas, por un mecanismo que no se conoce, puede haber una hipersincronía transitoria en relación a la discontinuidad. Ustedes ven acá, por ejemplo, un trazado de un bebé de 27, 28 semanas con esta gran discontinuidad absoluta. Y estos salvas de actividad que son bastante sincrónicas, pero después a partir de las 30 semanas empieza a haber fisiológicamente una sincronía con un desfase de más de 2 segundos y luego un retorno a la sincronía según la maturación y la edad gestacional. Entonces ustedes ven acá que a medida que aumentamos en las semanas de edad corregida, el porcentaje de sincronía del trazado igualmente aumenta. Una vez que hemos analizado estos aspectos, vamos a mirar cuáles son los grafoelementos que son fisiológicos en el recién nacido y dentro de estos grafoelementos lo que es importante describir es la presencia y la ausencia, porque sabemos que estos grafoelementos van a hay varios que van a estar presentes de manera transitoria entre determinadas edades gestacionales, por lo tanto es importante que estén presentes a la edad que corresponde, pero también es importante que desaparezcan a la edad que corresponde. La localización, estos van a ser marcadores de la edad gestacional por lo que acabamos de decir, y vamos a encontrar acá lo que se llama los delta Bruch, complejos beta-delta, las salvas temporales tanto teta y alfa, y los transientes frontales o ENCOSH, que vamos a mostrar enseguida. Entonces, como como acabamos de hablar, y en este cuadro está bastante bien explicado,
según la edad gestacional del bebé, entonces vamos a tener un cambio en el trazado, tanto en los intervalos de discontinuidad, ustedes ven esto lo acabamos de mencionar, de periodos de el intervalo entre las salvas de actividad va a ser de más largo a cada vez más corto a medida que el trazado comienza a ser cada vez más continuo a medida que el bebé madura, hasta llegar al trazado alternante del recién nacido de término. Después vamos a ver que partimos de una actividad muy lenta que va a ser dominante y que va a comenzar a acelerarse a medida que también hay una maduración cerebral y que las edades gestacionales aumentan, que la actividad es más amplia en el prematuro y va disminuyendo esta amplitud igualmente a medida que la maduración se ocurre, y que hay ciertos grafoelementos que van a aparecer en ciertas edades, por ejemplo, la presencia de ondas lentas grandes en el gran prematuro, de delta Bragg que van a comenzar a aparecer entre las 28 y 30 semanas y van a tener un máximo entre las 32 y 34 para desaparecer alrededor de las 36 semanas. El teta temporal también, que va a comenzar a aparecer con salvas bastante agudas en el gran prematuro y que después van a ir disminuyendo a medida que la edad pasa. Y las transientes frontales o oncosh frontales, que comienzan a verse precozmente como tipo de pre-oncosh, a partir de las 32 semanas y que son un signo bastante predominante entre las 36 y 38 semanas para desaparecer alrededor de las 4 semanas post-término. Entonces, vamos a ver rápidamente un poco qué asemejan esta figura. Las ondas delta que vemos en general al principio en las regiones centrotemporales, pero que a medida que el bebé madura van a localizarse específicamente en las regiones occipitales. En el gran prematuro son ondas amplias, lisas, que son las más inmaduras, pero poco a poco van a generar los delta Bragg que voy a mostrarles enseguida. Las ondas teta en general en los prematuros pueden ser muy agudas y muy amplias, y a medida que el bebé empieza a madurar empiezan a ser más redondeadas, menos agudas, menos aceradas y menos amplias también, y a localizarse en general en las regiones temporales. Estas ondas también pueden estar acompañadas de pequeñas salvas de actividad más rápida, alfa o teta, de corta duración, que tienen una frecuencia constante, por lo tanto lo podemos diferenciar de las descargas críticas que tienen una dinámica temporal y frecuencial diferente, es decir, con una aceleración y después un enlentecimiento, que no son constantes como estas salvas, y que en general van a estar localizadas en las regiones centrales o rolámicas. Entonces vemos acá, por ejemplo, las regiones centrales, estos buffets de actividad. Como ustedes pueden ver, estas salvas de actividad pueden ser bastante agudas y en el bebé más inmaduro. Y de las ondas lentas delta lisas que vimos recién del gran prematuro, poco a poco va a haber ciertos ritmos rápidos de la frecuencia beta que van a agregarse sobre esta onda lisa delta y van a generar esta figura que se llama el delta Bragg, que es la onda lisa con los ritmos rápidos que se agregan sobre la superficie de esta onda lisa, que es un marcador de prematurez. Es una figura fisiológica que va a localizarse inicialmente en la región central y a medida que hay la mielinización y la maduración van a localizarse sobre la región posterior y que van a ser visibles desde las 29 semanas al principio de manera asincrónica y asimétrica, porque como ustedes saben en el prematuro al principio hay una sincronía y una simetría y poco a poco van a transformarse en figuras sincrónicas y simétricas y van a desaparecer, como decíamos, alrededor de las 36 semanas, pueden persistir un poco más incluso en el recién nacido de término, pero sobre todo en el sueño calmo, pero después desaparecen totalmente. Los transientes frontales se refiere a una onda amplia, bifásica, que vamos a ver en las regiones frontales, que hay que tener cuidado de diferenciarlas de puntas epilépticas, que van a tener un componente positivo y un componente negativo. Estas
en COSH pueden verse desde las 28 semanas, como se llama, los pretransientes, que son bastante menos amplios y bastante menos pronunciados. Ya a las 34 semanas podemos ver este componente difásico de manera mucho más clara, y la ENCOSH ya madura va a verse sobre todo entre las 35 y las 36 semanas, y puede durar hasta el primer mes post-término. Y a pesar de que no sabemos todavía cuál es el generador, es una figura fisiológica de buen pronóstico. Cuando hay en COSH sabemos que la actividad es correcta. En general van a predominar en el sueño agitado o activo 1, es decir, el sueño agitado que viene justo después de la vigilia, antes del sueño calmo, y como decíamos, cuidado con no confundirlas con figuras patológicas. A medida que el recién nacido madura, sobre todo el recién nacido de término y post-término, estas transientes van a comenzar a redondearse y van a generar lo que se llama la disritmia lenta anterior, que viene a ser como una sucesión de transientes de redondas, que viene a ser como una especie de salva de ondas lentas, delta, monomorfas o polimorfas, pero lo más habitualmente es que sean bastante monomorfas, y que van a localizarse en las regiones frontales. Van a también predominar en el sueño agitado 1 después de la vigilia, y son totalmente fisiológicas. Una vez más vemos estas transientes frontales. Esta es una imagen de los delta brush que describimos recién, con esta onda lenta sobre la cual vamos a ver estos ritmos rápidos beta que van a sobreimponerse. Vemos este transiente frontal y la disritmia lenta anterior. Entonces, como ustedes ven, vamos a ver del trazado que es bastante discontinuo en el gran prematuro, con estas figuras fisiológicas con salvas teta y con delta brush, y que a medida que el bebé va a ir madurando, los periodos de discontinuidad son más y más cortos, la actividad es cada vez más simétrica y sincrónica, y la discontinuidad finalmente en el bebé más grande solo se encuentra durante los periodos de sueño calmo o sueño quieto, que es lo que conocemos como trazado alternante. La evaluación de la reactividad en el recién nacido es fundamentalmente los estímulos sonoros, y lo que se ve en general es una disminución del voltaje, con una depresión transitoria de los ritmos, o una pequeña discontinuidad que se transforma un poco más importante. Generalmente se ve más durante el periodo de sueño calmo o de sueño lento, y puede manifestarse también en el bebé de término con salvas de ondas lentas occipitales. Por lo tanto, en el bebé a término, ¿qué es lo que nosotros esperamos encontrar en el electroencefalograma? Es una actividad continua, simétrica, sincrónica, que va a experimentar variaciones tanto en la amplitud y en la frecuencia según el estado de vigilancia. Esto es muy importante porque cuando vemos un trazado que tiene figuras, pero que es monótono, que no cambia, que no es lábil, eso es bastante patológico también, que va a tener estas figuras fisiológicas que acabamos de nombrar, que van a depender de la gestacional, y que van a estar organizadas con una topografía antero-posterior especial, que van a variar durante el tiempo, que es la labilidad o la variación de la vigilancia. Para mostrarle un poco los tipos de trazado fisiológico, nosotros hablamos de la actividad media, que es una actividad continua, generalmente un poco de la banda teta, que va a ser el precursor de este ritmo de fondo posterior fisiológico que vamos a ver en el niño más grande, que va a estar mezclado con ciertas ondas lentas de topografía posterior, que van a ser más abundantes antes que el bebé se duerma, y que van a predominar en las zonas posteriores. El trazado alternante es el trazado que muestra una variabilidad y que sobre un fondo de actividad continua van a venir ciertas salvas, un poco de ondas lentas y ciertos intervalos de un poco de discontinuidad que no tienen que ser muy importantes y que van a dar este aspecto alternante al trazado. Los intervalos de discontinuidad no son planos o inactivos como en el bebé prematuro, sino que son de menos amplitud que las salvas de actividad, y aquí ustedes pueden ver entonces, y esto se presenta durante los periodos de sueño calmo o sueño quieto. Y lo que es importante es que es una
aspecto típico del recién nacido de término. Se habla solamente de sueño alternante en el recién nacido de término, nunca en el prematuro. El trazado lento continuo, donde se ven varias ondas lentas en el fondo, sin periodos de discontinuidad. Es un trazado que se puede ver también en ciertas etapas del sueño calmo, es decir, el sueño calmo, el sueño quieto. Tenemos de una parte el trazado alternante, pero también hay ciertos minutos donde vemos este trazado lento continuo. Y en general, dentro de la organización del sueño, del ciclo de sueño y de vigilia del recién nacido, vamos a distinguir estas etapas que ya hemos mencionado varias veces, de vigilia, sueño agitado, sueño calmo. Y lo que es importante como concepto es que en el recién nacido, estos estados de vigilancia no son solamente electroencefalográficos, como ocurre en el niño mayor o en el adulto, donde nosotros hacemos todo el scoring de sueño solamente basados en el electroencefalograma y en las variables, bueno, obviamente electroculograma, en el tono muscular, la frecuencia respiratoria y cardíaca, sino que en el bebé es muy importante también el aspecto comportamental, es decir, la observación clínica del bebé. ¿Por qué? Porque en el electroencefalograma la vigilia y el sueño agitado a veces son indistinguibles. Es decir, solamente con el trazado no podemos hacer la diferencia, por lo tanto necesitamos observar si el bebé está con los ojos abiertos, cuáles son los patrones de actividad, según lo que se llama los criterios de Anders. Por lo tanto, los estados de vigilancia son de características electroencefalográficas clínicas y comportamentales. Por lo tanto, tenemos la vigilia agitada en el recién nacido pequeño prematuro. Hacia el término está la vigilia calma, es decir, el bebé es capaz de estar despierto y tranquilo, con o sin llanto. Y después tenemos las etapas de sueño agitado activo y de sueño calmo o quieto. Por lo tanto, en general, tanto en la vigilia quieta como en el sueño agitado, vamos a tener esta actividad media que acabamos de mostrar, continua, que va a ser más amplia en general, justo antes del sueño calmo. Y en el sueño lento o el sueño calmo, vamos a tener ya sea este trazado alternante o el trazado lento continuo. Y lo que es importante, porque los usos de sueño, que son un marcador típico del sueño lento, van a aparecer alrededor de los 2 meses. Por lo tanto, bueno, ya lo mencionamos, la organización un poco de los ciclos de sueño. Del punto de vista comportamental, lo que es importante es que el sueño agitado, que es el precursor del sueño REM, es el sueño de los sueños. Por lo tanto, el cerebro tiene una gran actividad como si estuviera en vigilia, pero como hay una especie de interruptor a nivel del tronco encefálico, no hay transmisión de esta actividad cerebral hacia los músculos. Sin embargo, en el bebé, este interruptor funciona a medias, por lo tanto, el bebé hace mímicas de sus sueños. Podemos ver, por ejemplo, el bebé que sonríe, que hace gestos, o puede haber pequeñas actividades motrices que van a involucrar sobre todo los músculos de los miembros y de la cara. A diferencia del sueño calmo, donde no hay actividad, excepto ciertos movimientos que pueden ser de succión. Por lo tanto, en el sueño activo, hay generalmente movimientos corporales muy frecuentes y estereotipados. Puede haber mímicas con un electromiograma que es silencioso, a excepción de esta actividad transitoria o fásica, con movimientos oculares que son rápidos y frecuentes, un ritmo respiratorio irregular, una frecuencia cardíaca rápida, y podemos ver ciertas pausas respiratorias que son bastante breves. Mientras que en el sueño quieto, a excepción de algunos sobresaltos que pueden haber, no hay actividad corporal, hay una cara totalmente inexpresiva, excepto a veces ciertos movimientos de succión, una actividad electromiográfica que es presente y un ritmo respiratorio regular con una frecuencia cardíaca más lenta. Como dijimos, el recién nacido se duerme siempre en sueño activo. Y las fases de sueño transicional o indeterminado tienen que ver a estas transiciones entre sueño agitado y sueño calmo, donde hay figuras o aspectos un poco compartidos entre los dos. La diferenciación sueño agitado, sueño calmo comienza a ponerse en su lugar alrededor de las 28 y 30 semanas, con una diferenciación bastante estable ya a las 35 semanas, y como decíamos, un predominio del sueño agitado o del precursor del sueño REM que va a ir disminuyendo a medida que el bebé crece.
Por lo tanto, en resumen, tenemos una organización comportamental de los estados de vigilancia con el sueño agitado o activo 1 después de la vigilia, sueño calmo, sueño agitado o activo 2 después del sueño calmo y la vigilia, que van a presentar estas actividades medias o actividades mixtas con la presencia de un trazado alternante o lento continuo durante el sueño quieto o sueño calmo, y donde vamos a observar esta organización de los ritmos. Esto es cierto durante los 3 primeros meses, y a partir del tercer mes ya el sueño empieza a parecerse más al sueño del adulto, con un bebé que se va a dormir en sueño lento, que van a aparecer los usos de sueño, y ya empiezan a ponerse todas las características más maduras de sueño. Por lo tanto, solo para terminar, entonces la actividad media en vigilia, como ustedes ven, una actividad continua, teta con algunas ondas lentas. Después el sueño activo 1, que viene después de la vigilia, donde la actividad es incluso más amplia y más rica, con la presencia de estos transientes frontales simétricos. Vemos que el ritmo cardíaco es rápido, la respiración es regular. Después pasamos al sueño calmo con este trazado lento continuo. Ustedes ven que hay una gran cantidad, sobre todo de actividades delta, actividades lentas, este trazado que va a ser ligeramente discontinuo durante el trazado alternante. Una de las cosas más importantes en el recién nacido es identificar los artefactos y distinguirlos de las figuras patológicas. Sobre todo en los prematuros, porque hay bombas a infusión, pueden estar conectados a algún tipo de asistencia ventilatoria, todo eso puede generar artefactos sobre el trazado, que es importante en el fondo tener en cuenta. Por ejemplo, aquí artefactos de sector debido a las bombas de perfusión, de la circulación extracorpórea o de las asistencias ventilatorias. Acá vemos de un artefacto del ventilador. Lo importante es que cuando hay figuras que son bastante monomorfas como esta, es decir, tienen la misma morfología y son bastante monótonas, generalmente es un artefacto. En general, las actividades, vamos a ver las crisis, etcétera, tienen una dinámica frecuencial y no son así de monomorfas. Los artefactos de succión son importantes también. Los movimientos oculares, que pueden verse como estos movimientos sobre las regiones frontales. Los artefactos electrocardiográficos, es por eso que es importante la poligrafía. Las palmaditas, la intervención de los papás, que pueden tratar de, por ejemplo, mover al bebé para que se duerma o acariciarlo, etcétera, y que pueden dar artefactos sobre el trazado. El hipo, bastante importante. Esto en cuanto a la lectura de un electroencefalograma neonatal normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en situaciones patológicas? Bueno, de partida, hablamos que una de las utilidades del electroencefalograma es hacer el seguimiento de los recién nacidos prematuros. Entonces lo que vamos a hacer es que a edades gestacionales claves vamos a realizar este examen para ver los factores pronósticos. Bueno, cada centro tiene un consenso de protocolo de seguimiento de prematuros. El nuestro es que en general hacemos un primer electro bastante precozmente y hacemos un seguimiento a la semana, después a ciertas edades gestacionales como las 28, 29 semanas, 31, 32 y finalmente a 36, pero siempre dependiendo si se trata de un recién nacido con factores de riesgo o sin factores de riesgo, porque cuando hay factores de riesgo este seguimiento va a ser bastante más cercano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sufrimiento fetal agudo, muerte intrauterina de algún gemelo, factores de infección, de isquemia, de anemia, crisis, etc. Por lo tanto, dentro de los trazados patológicos tenemos dos situaciones, la del recién nacido de término y la del recién nacido prematuro, que van a enfrentarse a diferentes situaciones clínicas según la edad. En el recién nacido de término, lo más frecuente es la encefalopatía hipóxico-isquémica como factor en fondo de patología. Y nosotros lo que hacemos es hacer un análisis de la actividad de fondo según la clasificación de Dreyfus-Pisac, que nos permite clasificar rápidamente el trazado en uno de estos 4 tipos que están en gravedad creciente, desde el tipo 1, que es un trazado normal o hiperactivo rápido, hasta los más graves, que son los trazados inactivos o paroxísticos.
Lo que es muy importante es que cuando hay una asfixia severa, nosotros tratamos de hacer rápidamente un trazado, porque el primer trazado no tiene importancia pronóstica, pero sí tiene una importancia terapéutica, y es para decidir la iniciación de la hipotermia terapéutica en un recién nacido. Por lo tanto, nuestros criterios de hipotermia terapéutica, al menos en Francia, es la clínica de un compromiso multiorgánico con, bueno, ustedes saben, con un pH, con criterios como de laboratorio que marcan la asfixia, y con un trazado, en el fondo, severo, severamente alterado, que eso ha cambiado también un poco. Anteriormente eran los trazados, sobre todo severos, ahora cada vez más se trata con hipotermia los tratados intermedios, menos severos, porque se ha visto que el riesgo de morbilidad neurológica a posterior es reducida si uno es más agresivo en la implantación de la hipotermia. Por lo tanto, primer trazado bien precozmente, ojalá antes de las primeras 6 horas, para decidir la iniciación de la hipotermia terapéutica, pero este trazado no tiene valor pronóstico. ¿Por qué? Porque podemos tener un trazado totalmente inactivo, poner en hipotermia CBB, repetir ese trazado a los 7 días, el trazado ha recuperado, se ha normalizado, y por lo tanto se ha visto que el primer trazado a nivel de pronóstico no es necesariamente fidedigno. Por lo tanto, distinguir los trazados normales y peyorativos es bastante importante. Un primer trazado, bueno, esto ha cambiado un poco, porque sí hay una asfixia ahora, estamos tratando de hacerlo dentro de las primeras 6 horas de vida. Lo otro que ha cambiado en el consensus es que durante un tiempo se utilizó el electroencefalograma que se llama de amplitud diferencial, que ustedes conocen bien, nosotros lo llamamos BRAINS, con 2 electrodos que se colocan sobre las regiones centrales y que permite ver la discontinuidad, la continuidad de la presencia de crisis sobre una señal que está compactada y en el tiempo y en la amplitud, pero sin embargo se vio con distintos trabajos que este trazado lamentablemente puede tener muchos falsos negativos, justamente porque por el número limitado de electrodos, así que hace unos años se volvió al gold standard, que es el electroencefalograma convencional. Se está tratando de hacer de manera que todos los servicios puedan contar con un electro lo más precozmente posible, porque eso está limitado en la disponibilidad de un médico que informe y de un técnico que pueda hacerlo, pero cada vez más centros en el fondo en Francia están logrando hacerlo bastante precozmente. Y lo otro que es importante es que se controla en general al día 3, al día 7, esto va a depender por supuesto de la clínica, si es un bebé que está haciendo crisis o que tiene una asfixia severa, se va a controlar casi en continuo, y sobre todo durante la fase de calentamiento del bebé, porque es en ese minuto que la actividad se vuelve más rica, bien seguro, porque está saliendo de la hipotermia, y es un periodo de riesgo para desarrollar, por ejemplo, crisis. Entonces, en general, la idea es tratar de hacerlo incluso como en monitoreo continuo. Por lo tanto, vamos a mostrar rápidamente los trazados. Los tipo 1 son los tipos que son normales o hiperactivos. El tipo 2 son los trazados donde hay una actividad, pero que es un poco lenta, un poco monótona, pero que está presente y que es lábil. Y los trazados ya intermedios a severos son los tipo 3 y tipo 4. El tipo 3 es un trazado discontinuo, y hay 2 tipos de trazado discontinuo. El primero, que se llama el tipo 3A, donde los periodos de hipoactividad son menores a 10 segundos y vemos la presencia de elementos fisiológicos. Sin embargo, está el segundo tipo, que es el intermedio más severo, que es el 3B, donde los periodos de hipoactividad son más prolongados que 10 segundos y donde no hay elementos fisiológicos, es decir, hay solo anomalías, por ejemplo, paroxísticas o elementos que son peyorativos. Así que vemos acá rápidamente el tipo 3A, en que los periodos de hipoactividad son menores a 10 segundos y vemos las transientes frontales, vemos las ondas lentas posteriores, perdón, en este. En cambio, en el tipo 3B, los periodos son mucho más importantes de discontinuidad y se ven puntas en el fondo en el trazado. Y los más graves son los trazados de tipo periódico, paroxístico, de bajo voltaje con teta, inactivo. Por ejemplo, el tipo pobre post teta son trazados muy pobres, con muy poca actividad, con periodos de inactividad porque ustedes ven que son prácticamente planos, que son bastante largos y donde lo único que se ve son algunas escasas ondas teta entre estos periodos largos de inactividad.
El trazado paroxístico generalmente también es un trazado bastante inactivo, donde los periodos de actividad están compuestos únicamente de anomalías epilépticas. Ustedes ven estas anomalías bastante agudas, dando este aspecto a veces incluso tipo suppression burst, como se ve en las asfixias de los adultos. Aquí ustedes ven estas salvas de actividad que son totalmente patológicas y anormales, muy agudas, muy paroxística, y finalmente el más severo de todos, por supuesto, el inactivo, donde no se ve absolutamente nada casi de actividad, pero sabiendo que es un trazado que eventualmente con una hipotermia agresiva, etcétera, puede eventualmente recuperarse. En cuanto a las convulsiones, lo que es importante saber en el recién nacido es que el electroencefalograma es importante porque la clínica puede ser muy polimorfa, pueden haber solamente apneas, cambios de la frecuencia cardíaca, pequeños cambios de coloración, y por lo tanto podemos pasar, pueden no ser diagnosticadas estas crisis. Las causas van a ser variadas, ustedes saben que son muy pocos los síndromes epilépticos que comienzan en el recién nacidos, a excepción del síndrome de Atajar, de ciertas encefalopatías a tipo de Suppression-Verse, u de crisis neonatales como las familiares benignas, etc. La mayor parte de las crisis o de las convulsiones del recién nacido son sintomáticas, es decir, secundarias ya sea a infecciones, a traumatismo, a trastornos metabólicos, a accidentes vasculares o a la asfixia. Por lo tanto, el electroencefalograma nos permite hacer el diagnóstico de crisis que pueden ser infraclínicas, especialmente en un bebé que puede estar con alteración neurológica o con uso de medicamentos sedativos, y también nos permite, si hacemos el diagnóstico positivo de crisis, ver la eficacidad y la efectividad de los tratamientos anticonvulsivantes. Por lo tanto, los trazados críticos en general, como ustedes ven, son actividades rítmicas con una frecuencia especial, al principio generalmente un poco más rítmica, más acelerada, que después se desacelera, y que va a estar localizada generalmente de manera focal, porque el bebé es, debido a la falta de mielinización del cerebro, en general va a ser crisis más bien focales. No existen prácticamente las crisis tónico-clónicas generalizadas del recién nacido, sino que son multifocales o son de características, como ustedes saben, un poco más diferentes del niño mayor. Entonces aquí vemos distintos tipos de trazados críticos. Acá se ve entonces esta crisis que está caracterizada por esta actividad lenta rítmica en un recién nacido que tuvo un paro cardíaco. Un recién nacido con un ABC, vemos una crisis que se inicia en la región central derecha, en C4, con esta actividad rítmica que se presenta sobre esta región, que puede ser asociado a clonías, por ejemplo, a izquierda, o que pueden ser infraclínicas. Y algo que se ve también bastante frecuentemente son crisis que son multifocales, es decir, que pueden iniciarse en una región, por ejemplo acá en este caso en la región central izquierda, y que después pueden bascular hacia otras regiones. En este caso, esta descarga comienza en la región central izquierda, se continúa en la región central derecha y después en la región frontal derecha. Por lo tanto, en el recién nacido a término, el electroencefalograma va a poder orientar también, por ejemplo, si hay crisis focales solamente en una región, puede orientar a la presencia, por ejemplo, de una ABC neonatal de esa región. Si tenemos un patrón, por ejemplo, tipo suppression burst, con periodos de inactividad y periodos paroxísticos, eso puede orientar a un trastorno metabólico, como en el caso de la hiperglicemia no cetósica. Podemos tener ciertos patrones que son, por ejemplo, típicos de las convulsiones piridoxino dependientes o de las convulsiones neonatales benignas, como el patrón teta agudo, y también nos permite hacer el diagnóstico negativo de, por ejemplo, mioclonías del sueño, donde el trazado va a ser totalmente normal, o de movimientos anormales de otro origen que no son epilépticos. Este es el patrón tipo de suppression burst, donde vemos estos periodos de inactividad seguidos de periodos de actividad paroxística, que podemos ver en el caso de trastornos metabólicos como la hiperglicemia, pero también en las encefalopatías epilépticas de debut neonatal. El trazado teta puntiagudo alternante, que se puede ver en las convulsiones neonatales familiares. Y en el prematuro también podemos diagnosticar crisis epilépticas que son menos frecuentes que en el recién nacido de término, pero que son muy frecuentemente infraclínicas, por lo que el electroencefalograma tiene un valor particular. También
Otra figura importante a identificar en el prematuro son las puntas rolánticas positivas que son patognomónicas de la leucomalacia periventricular del prematuro, que pueden aparecer muy precozmente, incluso antes que podamos ver la imagen de la leucomalacia a la ecografía, que son a veces transitorias, de donde la importancia de hacer este control electroencefalográfico en el prematuro, y donde el pronóstico va a estar ligado sobre todo al número de estas puntas y a la persistencia de estas puntas en el trazado. En general, más de 2 puntas por minuto está asociado a la presencia de secuelas neuromotrices en el niño prematuro. Así que sabemos que ese niño hay que seguirlo con resonancia, hay que hacer un seguimiento neurológico bastante cercano. Las hemorragias intraventriculares en el prematuro también pueden estudiarse con el electro, o sea, se estudian con el electro, y es bastante importante porque tiene un interés tanto diagnóstico como pronóstico, en el sentido de que vemos que puede mostrar la extensión y severidad de las lesiones según las alteraciones que vemos en el electro, y que además si hay anomalías del ritmo de fondo o hay descargas críticas asociadas, sabemos que eso puede está más frecuentemente asociado a un mal pronóstico neurológico. También nos permite estudiar la maduración cerebral, determinando la edad gestacional con la presencia de todos los factores que analizamos al principio de la presentación, sabiendo que si hay una dismaduridad en el electro, puede ser ya sea porque hay un error en el cálculo de la edad gestacional, porque hay medicamentos que pueden modificar el aspecto, o porque hay una disfunción neurológica. Y como conversamos dentro de las figuras patológicas, las puntas rolándicas positivas son visibles en el prematuro de menos de 34 semanas asociados a esta leucomalacia periventricular. Son peyorativas si son muy numerosas y son asociadas a crisis o a puntas temporales, y es la razón por la cual nosotros integramos también el 9º electrodo, que es el electrodo CZ, porque eso nos permite ver de manera más fácil, más fidedigna, estas puntas rolándicas. Entonces acá pueden ver en la región central izquierda estas PPR izquierdas en un prematuro nacido 34 semanas, que tiene una edad corregida ahora de 36 semanas. Hay otras figuras patológicas que pueden verse como las puntas positivas temporales, que en general son inespecíficas, que las vemos a menudo asociadas a periodos de sufrimiento fetal agudo, pero que pueden desaparecer y que no tienen un significado epiléptico tampoco, o otro tipo de anomalías que son menos frecuentes. Ciertamente podemos ver crisis también en el prematuro, que son raras pero no inexistentes. Por ejemplo, en este prematuro, donde vemos esta crisis occipital izquierda infraclínica con esta actividad rítmica, crisis asociadas a trastornos ya sea metabólicos, a hemorragias. Y lo otro que es importante es que desde hace algunos años, gracias a los trabajos de ciertos autores japoneses, estamos poniendo mucho más atención en ciertas anomalías que anteriormente no describíamos, que son con respecto a lo que se llaman los trazados desorganizados o dismaturos. Los trazados desorganizados son aquellos que muestran grafoelementos fisiológicos de aspecto deformado, como las ondas lentas deformadas del tabracho en rueda dentada, que yo les voy a mostrar, y los dismaturos son aquellos que tienen un aspecto de ondas lentas demasiado amplias o periodos de discontinuidad que son muy marcados para la edad gestacional del bebé. Y la importancia es que se ha mostrado en el seguimiento de estos bebés a largo plazo. Nosotros lo hemos hecho en el servicio, como tenemos la posibilidad de seguirlos con los neuropediatras durante largo tiempo, hemos estado revisando los electroencefalogramas del periodo neonatal, y los bebés que tienen morbilidad neurológica con alteraciones motrices que pueden incluso aparecer tardíamente, vemos que más frecuentemente tienen estos trazados de tipo desorganizado, mientras que los trazados dismaturos son más asociados a un mal pronóstico desde el punto de vista cognitivo, trastornos de aprendizaje, déficit atencional o alteraciones cognitivas. Por lo tanto, ahora cuando vemos estos trazados, se hace un seguimiento más importante de esos niños. Por ejemplo, acá un ejemplo de rueda dentada son los delta brach, que es esta onda lenta con estos ritmos rápidos, pero que se ven deformados, son amplios, de aspecto agudo, con este aspecto como de rueda dentada, que se ve un poco más claramente en esta slide, y que puede estar asociado a un factor de riesgo para secuelas, sobre todo
desde el punto de vista motor. Y finalmente, importante el efecto de los medicamentos en los trazados de los recién nacidos. En general, la mayor parte de los recién nacidos que están en hipotermia o que tienen crisis, etcétera, van a poder tener, sobre todo, medicamentos desde el punto de vista de la sedación, pero también el fenobarbital u otros que van a afectar la actividad electroencefalográfica, sobre todo produciendo un aumento de la discontinuidad. En general, estas alteraciones son reversibles una vez que se suspende la medicación, y lo que es importante es que la presencia de puntas o de puntas rolándicas no está afectada por estos medicamentos. Por lo tanto, es importante consignarlo y tenerlo en cuenta y después ver cuál es el aspecto sin la medicación. Bueno, esto es el fin. Agradezco una vez más la invitación para poder compartir un poco qué es lo que nosotros hacemos y lo que vemos. Espero que haya sido ilustrativo para todos. Es mucha información, lo sé, y estaré disponible entonces para las preguntas en el simposio. Adiós.